Todos conocemos personas que tienen sufrimientos, que tienen aflicciones. Esto como que es una característica muchísimo más común de lo que creemos. A veces decimos que caras vemos, pero no sabemos lo que hay al interior del corazón, de la persona. Y lo cierto es que nosotros conocemos las aflicciones de las personas, pero eso no nos genera a nosotros ningún tipo de admiración. Es decir, nosotros no admiramos a alguien porque tiene una enfermedad dolorosa o un problema económico muy grande, una tristeza que lo embarga. No. Antes, por el contrario, nos unimos a la persona, a su sufrimiento, a su dolor, oramos por ella. Sentimos una consideración especial, pero sí admiramos la manera como la persona responde a los sufrimientos y a las aflicciones. Eso sí demuestra como de qué está hecha la persona, porque hay algunos que reniegan inclusive de la fe, porque consideran que no es justa la circunstancia por la que están pasando. Porque a veces, sobre todo en nuestro mundo, ha permeado mucho todo lo que es este mal llamado evangelio de la prosperidad, donde si uno está enfermo es porque le falta fe, donde uno es hijo de un rey y por lo tanto no puede tener ningún problema económico, ningún sufrimiento. Casi que quien padece necesidades económicas o sufrimientos físicos, y ni se diga de sufrimientos mentales, que son enfermedades tan reales como las enfermedades del cuerpo y que igual hay que darles una atención especial y un tratamiento, pues el mundo ha querido hacer ver que eso como que parte de uno mismo, como que depende de uno eso. Y la verdad es que tendría uno que estar como muy desequilibrado emocionalmente para querer buscarse aflicciones y sufrimientos para despertar lástima o despertar algo. No, eso en términos normales eso no sucede. Entonces vamos a mirar en la vida de Pablo cómo algunos aspectos del sufrimiento eran manejados por él. Venimos mirando algunos aspectos de la vida de Pablo, no podemos mirar todo, ni todo lo que fueron sus enseñanzas, es decir, sí lo hacemos, pero no en un espacio de una vez como una serie, sino que vamos mirando algunos aspectos que edifican nuestras vidas. Segunda de Corintios 4, a partir del versículo 7, nos introduce al tema de esta noche. Segunda de Corintios 4, desde el versículo 7, y dice así la palabra del Señor. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la extraordinaria grandeza del poder sea de Dios y no de nosotros. Afligidos en todo, pero no agobiados, perplejos, pero no desesperados, perseguidos, pero no abandonados, derribados, pero no destruidos. Señor, gracias te damos por la introducción, Señor, a las enseñanzas de Pablo en cuanto al sufrimiento. Cada uno de nosotros, Señor, tiene sus propias aflicciones, sufrimientos, debilidades. Señor, y tú hoy nos enseñas, Padre amado, en qué consiste la fortaleza en la debilidad. Permite que sea tu Espíritu Santo fijando este mensaje en cada uno de nosotros, Señor. Y al mensajero, Señor, a mí, dame, Padre, palabras, tus palabras, Señor, que muera a lo que yo quiero decir, para que tú tengas, Señor, esa oportunidad maravillosa y única de edificarnos con tu palabra. Te lo pido en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, mis amados. Fortaleza en la debilidad es lo que ve uno en todo el contexto de Pablo con respecto al sufrimiento.
fortaleza en la debilidad. Y cuando uno mira fortaleza y debilidad, esos son dos términos antónimos, significan todo lo contrario. Pero el poder de Dios hace que se conjuguen al mismo tiempo. Entonces un diccionario nos dice que lo contrario, lo completamente contrario de fortaleza es debilidad, o de debilidad fortaleza. Pero el poder de Dios hace que podamos hablar de fortaleza en la debilidad. Y también aquí vemos esta parte del texto, cómo empieza como con una especie de contradicción. ¿Y cuál es? Cuando dice que tenemos este tesoro en vasos de barro. Lo primero es saber de qué tesoro está hablando Pablo, y Pablo viene hablando de lo que significa ser ministro de Cristo, y el tesoro es la exposición de la palabra. La vasija de barro es el expositor de la palabra, y no se refiere solamente a una persona que tenga por encargo del Señor el ser líder en una congregación, el ser siervo, diácono, no. Todos nosotros, en tanto somos creyentes, tenemos esa encomienda, y es llevar la palabra del Señor. Pero es hermoso ver cómo aquí Pablo representa al creyente como una vasija de barro. ¿Y por qué esa contradicción? Porque es precisamente el poder de Dios y no de nosotros. Es el poder de Dios y no el poder de la vasija el que hace posible un hecho tan maravilloso. ¿Y por qué esto? Porque uno dice, pero ¿por qué Dios quiso tener el tesoro de su palabra en un estuche de barro? Como soy yo, como son ustedes. ¿Por qué lo quiso hacer el Señor? Porque si el Señor hubiera hecho de esa vasija algo esplendoroso, maravilloso, el poder de su evangelio, la luz de su evangelio, la grandeza de su evangelio, casi que ni sería notada, porque la gente se queda en lo hermoso, como en lo estético, lo físico, lo perfecto. Y aquí lo que Dios hace es que imperfectos hablen de la perfección, que frágiles hablen de la fortaleza y hablen del poder. Esa es como la contradicción que está ahí. Y cuando Pablo habla de vasija de barro, habla de fragilidad. Y este es un momento muy oportuno para que todos nosotros pensemos en nuestras propias debilidades, en nuestras propias fragilidades, porque si todos somos una vasija de barro es muy susceptible a deteriorarse, es muy delicada, muy delicada. Y de hecho, en la época antigua, no ahora, pero en la época antigua, en la época de Pablo, una vasija de barro era de poco valor, muy poquito. Era muy fácil que la hicieran. Y cuando sufría alguna avería, pues no la reparaban porque no se justificaba, sino que se reponía con otra vasija. Pero, ¿saben algo? Pensar en nuestras debilidades no es solamente que pensemos si estamos enfermos o si tenemos un problema económico, es pensar que nosotros tenemos una tendencia natural, primero que todo, al pecado, pero también cuando nosotros necesitamos ser fuertes, generalmente nos volvemos débiles. Cuando debemos tener valor, entonces aparece como la cobardía en medio de nosotros. Cuando debemos tener mucha paciencia, ¿qué es lo que brota de nosotros? La impaciencia. Todo este tipo de debilidades nos permiten pensar como en características de esa vasija de barro, para que vamos pensando que no es solamente por una enfermedad o alguna crisis muy grande. Pero no termina aquí como estas comparaciones que hace Pablo.
sino que empieza a mostrarnos como unas dimensiones de lo que es la fragilidad de la vasija de barro. Afligidos en todo, pero no agobiados, perplejos, pero no desesperados, perseguidos, pero no abandonados, derribados, pero no destruidos. Es decir, aquí lo que vemos es en todas las cosas que le pueden pasar a esa vasija de barro, todas esas aflicciones que pueden tener, pero mediante el poder de Dios, es el poder de Dios el que no permite que cuando una vasija de barro tiene estas aflicciones caiga al piso como destrozado en 1000 pedazos, sino que adquiera como una resistencia, no en la fragilidad, no en la debilidad de la vasija de barro, sino en el poder que contiene esa vasija de barro, en el poder de Dios. Pero noten algo, miren, afligidos pero no agobiados, o sea que no siempre el Señor quita la aflicción. Perplejos pero no desesperados, como confundidos, pero sin entrar en desespero. No quita la confusión ni la perplejidad siempre. Perseguidos pero no abandonados, o sea que somos susceptibles a ser perseguidos. Derribados pero no destruidos. También es posible que caigamos, pero sin ser destruidos. Es decir, no pensemos que todo, porque somos creyentes, vasijas de barro, y el poder de Dios, que es el Evangelio, el glorioso Evangelio, es llevado a través de nosotros, no vamos a tener aflicción, perplejidad, persecución y derribamiento. Son parte de nuestra vida, y eso es parte de lo que los que creemos en Cristo entendemos, y nuestra fe no está fundamentada en una perfección de condiciones para todos nosotros. Bueno, pues el ministerio de Pablo fue probado por el sufrimiento, todo el tiempo, probado por el sufrimiento, pero la enseñanza que Pablo nos deja es precisamente que su fortaleza, lo que lo hizo ese apóstol tan grande, el apóstol, podríamos decir que el apóstol de apóstoles, lo cual no significa que los otros no son, que valen menos, que delante del Señor sus enseñanzas fueron o son de calidad inferior, no, sino la forma como Dios utilizó a este perseguidor de creyentes. Y cómo él dice que la fortaleza que él tenía es precisamente fundamentada en el reconocimiento de su debilidad. Porque cuando él ponía su debilidad delante de Dios y al servicio de Dios, entonces el poder de Dios era el que le daba esa fortaleza para seguir adelante. De esa forma se cumple el propósito de Dios en la vida de Pablo. Entonces, nosotros todos sabemos que hay ocasiones que por más, mis amados, que tengamos fe, que estemos con el Señor, que tengamos, vamos como digamos en una vida muy tranquila y nos sentimos gozosos con el Señor, pero de pronto parece que todo se nos viniera encima, y en esos momentos es normal que hagamos como así y no sepamos cómo responder de manera inmediata. Pero ahí es donde todas estas enseñanzas de Pablo cobran mucha mayor trascendencia, porque igual a él le pasaba. No pensemos que él era inmune al sufrimiento, no pensemos que era inmune al dolor, a la necesidad. No, él sufrió de absolutamente todo, pero él le dio un manejo especial a la debilidad. Y cuando uno mira todo lo que son las cartas paulinas, él no cambia en su forma de enseñar. Independiente de en cuál de las iglesias esté dando la enseñanza, a pesar de haber padecido cosas muy fuertes antes de llegar a esa iglesia donde iba
a enseñar, a pastorear, a hablarles del glorioso evangelio del Señor, él no cambiaba su manera de pegarse al Señor, de unirse al Señor, de entregarle su debilidad para que Dios mostrara su grandeza. Entonces, características que tenía Pablo, algunas, solo algunas, es que Pablo no ocultaba su fragilidad. Él no decía yo soy fuerte y soy el eje de todo poder y de pensamiento positivo, no. Él no ocultaba su fragilidad. Por ejemplo, en Gálatas 6:17 dijo, pues llevo en mi cuerpo las marcas de Jesús. Entonces, cuando uno mira cuáles son las marcas de Jesús, no es solamente la marca espiritual del Evangelio, sino las cicatrices profundas que llevaba en su cuerpo. Cicatrices, ¿por qué? Por las veces que le dieron con vara, el látigo, el hambre, la sed, el calor, el encarcelamiento, la huella de los grillos en sus pies, en fin, una cantidad de cosas que le permitían decir que llevaba en su cuerpo las marcas de Jesús, marcas espirituales que toda la vida las tuvo, pero marcas físicas también. Y no es que Pablo se esté enorgulleciendo de las cicatrices, como, ay, miren pues la cicatriz, vean, mire, 5 veces me dieron 40 latigazos menos 1, 3 veces me dieron con vara. No, él no exhibe esto para enorgullecerse, no lo hace, sino que él lo que hace es mostrar la grandeza del Señor, que a pesar de él tener todas esas evidencias físicas en su cuerpo, eso no lo detiene como vasija de barro para llevar el glorioso evangelio del Señor a todas las personas. Esto es fortaleza en la debilidad. A eso se refiere lo que es fortaleza en la debilidad. El Señor no le quitó que le dieran los latigazos y que le quedaran inclusive las cicatrices, pero Él está fortalecido en su debilidad, porque la fortaleza proviene del poder del Señor. Otra cosa que no hizo Pablo fue como desconocer esa incapacidad que él tenía para cambiar las circunstancias. Él sabía perfectamente que en muchas cosas nada podía hacer. Esto lo vemos en 2 Corintios 1, versículos 9 y 10. De hecho, dentro de nosotros mismos ya teníamos la sentencia de muerte, a fin de que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos, el cual nos libró de tan gran peligro de muerte y nos librará, y en quien hemos puesto nuestra esperanza de que Él aún nos ha de librar. Entonces, miren, Pablo no estaba concentrado en su capacidad, sino en la capacidad de Dios, que los había librado, que los está librando y que los va a librar. Es decir, como en el Dios de la liberación, en casos donde Él sabía que no podía cambiar las circunstancias. Y este es el Dios predicado por Pablo. Pablo no cambia. No solamente es ahí en 2 Corintios cuando habla de esa posibilidad de muerte que tenían, sino que siempre lo dicen. Mire, por ejemplo, en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y eso a mí me hace reflexionar, y espero que ustedes también. Si pueden decir que todo lo pueden en Cristo, que les da la fortaleza. Es decir, aquí el grande no es Pablo, no es que Pablo sea muy valiente, muy guapo, sino que él en todo momento lo que busca es quien lo fortalece. Es Dios quien lo fortalece. Y el mundo, mis amados, nos lleva a pensar de múltiples maneras. Y nos lleva a pensar que para nosotros poder soportar tenemos que tener métodos, tenemos que tener muchas cosas. Es más, que ni siquiera merecemos sufrir.
que somos merecedores solo de lo que la gente llama cosas buenas, felicidad y solo lo que llaman también bendiciones. Pero no es eso lo que enseña Pablo a través del sufrimiento, como tampoco enseña que solos, así solitos, somos capaces de pasar por las peores circunstancias de la vida, sino que necesitamos ser consolados. Y Pablo fue consolado para consolar, como dice 2 de Corintios, en el capítulo 1. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en toda tribulación nuestra, para que nosotros podamos consolar a los que están en cualquier aflicción con el consuelo con que nosotros mismos somos consolados por Dios. Mis amados, recibir el consuelo del Dios de toda consolación, eso es fortaleza en la debilidad. Esa es la manera como Dios transforma la debilidad que nos da el dolor en la fortaleza que proviene de su consuelo. Y así sigue Pablo. Cuando uno mira todas las epístolas paulinas, todo tiene un matiz de sufrimiento, porque tiene un matiz de realidad. Aquí, por ejemplo, no se trata de mostrar a un Pablo que se deleita en el sufrimiento, no, él sí dice que se goza en el sufrimiento, pero no es de tan bueno, pues, vuélvanme a encarcelar, vea, aquí estoy, vuélvanme a hacer algo malo, no, porque eso ya es masoquismo, no, es que él entiende que a través de ese dolor y de ese sufrimiento, de ese sinsentido de muchas cosas que él sufre, Dios está cumpliendo con un propósito y que él está sujeto a los propósitos de Dios, entregado a los propósitos de Dios. Y la cantidad de sufrimientos y pruebas que tuvo Pablo fueron muy, muy extensas. Y hay unas partes donde él hace un breve resumen, una de ellas 2 de Corintios capítulo 11. Y cuando Pablo hace esta descripción, no la hace para que, como para vanagloriarse y decir, miren la clase de apóstol que soy, miren todo lo que he resistido. No, vuelve a lo mismo que dice Pablo, es que si nosotros, porque él no iba solo en sus viajes misioneros, si hemos resistido semejante cantidad de pruebas, sufrimientos y aflicciones, no es por nosotros, porque como vasija de barro que somos, ya nos hubiéramos quebrado, nos hubiéramos partido en 1000 pedazos, es porque Dios cumple su propósito a través de nosotros y porque a través de nuestra debilidad entregada para los propósitos de Dios, Él convierte esto en fortaleza. 2 de Corintios 11, desde el 23, está Pablo inclusive haciendo una defensa de lo que es su ministerio, que uno diría pues que eso no tendría ninguna razón que lo confrontaran de la manera como lo hacían, pero lo hacían sobre todo porque habían falsos maestros. Y mire cómo él dice, son servidores de Cristo, empieza a hablar pues de otros. Hablo como si hubiera perdido el juicio, yo más, en muchos más trabajos, en muchas más cárceles, en azotes un sinnúmero de veces, a menudo en peligros de muerte. 5 veces he recibido de los judíos 39 azotes, 3 veces he sido golpeado con varas, 1 vez fui apedreado, 3 veces naufragué y he pasado una noche y un día en lo profundo. Con frecuencia en viajes, en peligros de ríos, peligros de salteadores, peligros de mis compatriotas, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos.
en trabajos y fatigas, en muchas noches de desvelo, en hambre y sed, a menudo sin comida, en frío y desnudez. Además de tales cosas externas, está sobre mí la presión cotidiana de la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién es débil sin que yo sea débil? ¿A quién se le hace pecar sin que yo me preocupe intensamente? Si tengo que gloriarme, me gloriaré en cuanto a mi debilidad. Entonces, miren la cantidad de cosas por las que ha pasado. Y aquí entiende uno lo que es Dios protegiendo esa vasija de barro. Porque es que no fue una sola vez y no fue un solo motivo de aflicción, persecución o sufrimiento, sino que fueron multitudes. Sin embargo, a él no se le ve destilando angustia, como un cabizbajo, no, siempre exponiendo lo que es la grandeza del Evangelio, independiente de la condición física que él tenga, porque todas estas cosas han golpeado su cuerpo, pero no su espíritu. Eso es lo que se le admira a Pablo, no la cantidad de veces que lo golpearon, sino la manera como Dios convierte esa debilidad en fortaleza para llevar el Evangelio. Y uno diría, bueno, muchas cosas, pero esto no para, con Pablo no para, como si fuera poco, el Señor le dio un aguijón en la carne. Entonces Pablo, ¿qué hace? Le oró con insistencia en varias ocasiones para que le quitara ese aguijón de la carne. Y la respuesta de Dios, ¿cuál fue? Bástate mi gracia. ¿Y por qué Pablo oraba para que le fuera quitado ese aguijón? No porque fuera un cobarde, no, es porque él cumple lo que enseña a las iglesias. A los filipenses en el capítulo 4, versículo 6 les decía: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego, con acción de gracias. Y así lo hacía con el aguijón. Señor, quítame este aguijón. ¿Quién no lo hace, mis amados? No es cobardía, es dependencia del Señor. Así como lo enseñaba, así él lo practicaba. Y cuando el Señor le dijo: te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad, él le dijo: por tanto, muy gustosamente, me gloriaré más bien en mis debilidades, para que el poder de Cristo more en mí. Por eso me complazco en las debilidades, en insultos, en privaciones, en persecuciones y en angustias, por amor a Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Era masoquista? No. Tenía plena confianza en el poder de Dios sobre él. Por eso no le temía a la muerte. No se le ponía de frente. Pero cuando supo que iba a morir, cuando estaba en todas estas condiciones, no renegaba de su fe. No ponía en duda que el Señor estuviera con él, sino que el Señor se estaba glorificando en su propia debilidad. Así que él no se mostraba como el hombre fuerte. Pero es que ¿saben cuál es el gran problema de nosotros? Que nosotros adoramos todo tipo de poder. Es decir, poder militar, intelectual, económico, científico, como si el poder en algo, inclusive el poder para transformar las situaciones malas en situaciones buenas, estuviera como el eje central de nuestra vida. Entonces, eso hace que la persona no entienda lo que es entregar la debilidad al poder que viene del Señor, porque la persona considera que tiene en sí misma poder, y Dios lo que dice es que Él utiliza a las personas para la construcción de su reino,
siempre sobre la base de la debilidad y la humillación humana. Es decir, no sobre la fortaleza ni sobre la confianza. Cuando la persona se siente fuerte y confiada, el Señor no la usa para la construcción de su reino. Es decir, es solo cuando mostramos delante del Señor que somos insuficientes, impotentes, débiles, es cuando Él usa esa entrega sincera, no hipócrita, porque es que hay gente que habla de una humildad que no posee y lo que busca es manipular de alguna forma el poder y las circunstancias. No, es cuando el Señor sabe que efectivamente la persona no está haciendo uso de un montón de cosas para darle solución a su debilidad o a su incompetencia en los asuntos del reino, sino que se pone en las manos de Él, que deja ver toda la fragilidad de esa vasija de barro para que el poder del Señor, el poder del glorioso evangelio de Cristo sea el que se refleje. Entonces, esto es muy importante que nosotros lo tengamos, que no es buscando en nuestra fuerza interior y en todo el positivismo que nosotros tenemos cómo vamos a ser útiles en la construcción del reino, sino entregándole al dueño del reino nuestra incompetencia, nuestra debilidad, nuestra aflicción, nuestro sufrimiento, todo lo que nosotros tenemos. Y de esa manera veremos lo que mucha gente podría llamar milagros, y es que eso es. El solo hecho que el Señor se fije en nosotros con tantas incompetencias, de hecho eso ya es un milagro. Pero cuando la persona saca todo ese arsenal de armas para combatir su debilidad, su fragilidad, cuando se piensa en la construcción del reino en términos de marketing y de una cantidad de cosas que el mundo utiliza para vender sus productos y hacer cosas y para quitar enfermedades, no es eso lo que el Señor utiliza. El Señor utiliza al humilde, aunque frágil, débil, con aflicciones, que se entregue en manos de Él para que Él pueda mostrar todo su poder. Entonces, esto es lo que Pablo enseña a través de todas sus cartas paulinas, como un hombre que ha sido el símbolo del sufrimiento por llevar la palabra del Señor, tanto a gentiles como también a judíos, ¿cómo ha podido soportar? Entonces no es por la grandeza de Pablo, es por la grandeza del Señor. Así que vamos a orar y vamos a pedirle al Señor, vamos a pedirle fortaleza, vamos a pedirle que Él, que conoce nuestra debilidad, pero que nosotros también se la reconocemos. Porque con el Señor no es decirle, Señor, si de pronto yo tengo una fragilidad, Señor, si de pronto yo tengo una debilidad, ayúdame con tu poder. No, Señor, es porque soy incompetente y nosotros le podemos hacer el detalle de nuestras incompetencias, de nuestras fragilidades, así como le hacemos un detalle de nuestros pecados. Al Señor no se le pide perdón diciendo, Señor, por si de pronto peco, por si de pronto pequé algún día por ahí y que yo no me acuerdo. Entonces, Señor, perdóname, no. Entonces, vamos a decirle al Señor, vamos a decirle que nos ayude. Padre, gracias, mi Señor. Acudimos a ti con toda nuestra debilidad, con nuestra fragilidad y nuestra incompetencia, con los sufrimientos, Señor. A veces llegamos a ti, Padre, casi sin poder abrir los labios, porque está el corazón oprimido, porque tenemos necesidades, dolores, porque tenemos, Señor, problemas que no podemos solucionar. Señor, apiádate, Padre, de esta vasija de barro. Apiádate, Señor, de cada uno de nosotros, Señor, que te clamamos para que nos ayudes,
para que te hagas cargo de nuestras debilidades y para que reflejes tu fortaleza, Señor, para construcción del reino. Señor, y que cuando te pedimos con insistencia muchas veces, para que de nosotros sea quitado dolor y sufrimiento, podamos, Señor, decirte, luego de escuchar, Señor, tus palabras donde nos dice que tu gracia basta, que es más que suficiente, y que en esa debilidad y sufrimiento nuestro es que tú muestras la fortaleza tuya, la grandeza tuya, Señor, que te digamos, sí, Padre. Gracias, Señor, porque a través de estos aguijones en la carne estás cumpliendo con tu propósito en mi vida. Permite, Señor, que sea ese vaso de barro, esa vasija frágil y delicada, que cobra fuerza, Señor, durabilidad en tus manos, porque deja ver toda la grandeza del Evangelio, todo el poder que contiene. Gracias infinitas, mi Señor, por permitirnos entender un tema como este tan complejo, por mirar la vida de Pablo, no admirando la cantidad de sufrimientos que soportó, sino la cantidad de veces que Dios transformó en fortaleza su debilidad. Gracias, mi amado Dios y Señor. Amén.